encuentro muy bien y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Saint-Denis. Y bueno, hoy hablaremos de la guerra entre México y Estados Unidos, la cual duró 2 años desde 1846 hasta 1848. Esta guerra tuvo grandes repercusiones para el gobierno mexicano, siendo uno de los más importantes la cesión de muchos territorios al norte, para que la invasión terminara. Y esto se hizo mediante un tratado de paz, pero toda esta información se desarrollará más adelante. Así que el gobierno estadounidense siempre tuvo ese cierto interés por querer apropiarse del territorio norte de México. ¿Y cuáles fueron esos motivos de Estados Unidos para invadir el territorio mexicano? Así es, pues ya que en 1840 los conflictos que se fueron presentando entre estos dos países tuvieron una mayor tensión, porque el gobierno mexicano se resistió y no quiso ceder a presiones políticas para vender los territorios del norte, provocando que en 1846 los Estados Unidos decidan expandirse, por lo que comenzaron con Texas, para después cruzar el río Bravo, dicho que marcaba la frontera entre ambos países, además de demandar a México por el daño causado durante su independencia. Esto significó un gran problema, ya que el recién conformado país se vio invadido por el ejército estadounidense. Y como sabemos, el ejército mexicano se encontraba tan vulnerable, sin comida, sin armas, sin municiones y muy mal preparados. Entonces, ¿cómo fue que consiguieron retirar a las tropas estadounidenses de México? Qué bueno que hayas preguntado eso, Dani. Bueno, déjate explico. El gobierno de Estados Unidos decide negociar con el gobierno mexicano y estos aceptan la cesión de los estados de Nuevo México y Alta California, no sin antes pedir el libre tránsito por Tehuantepec. Sin embargo, México se negó y por ende la guerra continuó desafortunadamente. Así que con esto concluimos en que dicho enfrentamiento armado entre las dos naciones fue resultado de ambición de destacar por parte de Estados Unidos y el expansionismo, que justo era lo que se propuso en aquel tratado de paz, el cual fue rechazado. ¿Nos pueden decir algún otro dato interesante acerca de este evento, por favor? Claro que sí. De hecho, ¿ustedes sabían que debido a que la República Mexicana no estaba lo suficientemente preparada para la invasión y el caos fue mayor a lo que ellos esperaban, se vieron en la forzosa necesidad de llamar una vez más al general Santana, el cual estaba exiliado en Cuba desde la independencia de Texas, para que así pudiese dirigir sus fuerzas? Sí, de hecho, el ejército estadounidense lanzó tres operaciones principales, una en Alta California, Nuevo México y la última en la ruta de Texas hacia la Ciudad de México. Y cuando por fin el ejército tomó la capital del país, dieron por hecho la derrota final del mismo. Hablando de Santa Ana, mencionaste que estaba en Cuba como exiliado. ¿Podrías dar más información al respecto? Claro, mira, esto fue después de la derrota de México contra Estados Unidos en 1848. Se exilió durante 5 años en Jamaica y volvió a México para gobernar, pero no duró mucho debido a la Revolución de Ayutla en 1854, la cual buscaba su destitución, así que tuvo que ser exiliado de nuevo. Volvió en 1864, pero igual no se quedó mucho tiempo. Después de unos años se le declaró traidor a la patria y cuando quiso desembarcar en el país fue llevado como prisionero para ser juzgado por sus actos y finalmente se le puso una pena de destierro por 8 años en las Bahamas. Bueno, ahora es el momento de las opiniones, así que díganos, ¿qué les parece el tema? A mi punto de vista, siento que el conflicto entre Estados Unidos y México fue un punto y aparte en la historia del gobierno mexicano, ya que después de la Guerra de Independencia, Estados Unidos demandó por indemnización al gobierno mexicano por los daños que hubo en Texas, por lo cual en ese entonces México no tenía los recursos para pagar esa deuda, así que tuvo que firmar la paz de Guadalupe Hidalgo para ceder así los territorios de Alta California, Nuevo México y Texas. Considero que la cesión de esas tierras fue como una condición para que Estados Unidos pudiera retirarse del país y este mismo pagó 15 millones de dólares como una indemnización, lo cual era la mitad de lo que había ofrecido con intenciones de comprar las tierras antes de que la guerra estallara. Bueno, la guerra contra Estados Unidos y México. Es eso que cambió la historia del país de muchas maneras, para perder grandes cantidades de territorio y tener que pagar grandes cantidades de dinero por diezmos de guerra impuestos por Estados Unidos. Fue lo que marcó a México. Nos fue formando poco a poco y se fueron ya generando los problemas y las buenas cosas que tuvieron, ¿no? Em, bueno,
un poco más sobre esto. Bueno, sí realmente fue algo que formó a México, como estaba diciendo. Y además que fue una forma de Estados Unidos de aprovecharse de la situación. Como se mencionaba antes, aprovechó la parte de la independencia de Texas para atacar y conquistar las zonas de la Alta California, Arizona y Nuevo México para su propio beneficio. Fue una injuria de parte de Estados Unidos. Además de que nos superaba altamente en número de ejército, de calidad, de organización, de armamento, de provisiones, además de mandar 3 ataques simultáneos por el norte del país y Veracruz, prácticamente destrozando a todas las defensas mexicanas que hubieron en ese momento en los sitios donde se posicionaron. Fue un momento complicado para México, pero después de ese momento se adaptó y empezó a salir adelante, ¿no? Y fue una forma se empezó a formar el México que conocemos. Fue como que siendo útil, fue siendo más útil, se fueron a mejorar cosas, ayudaron a los demás, incluso al propio Estados Unidos después. Así que no fue demasiado un golpe oh, por Dios, me quitan el territorio, ya no los quiero. No, no, no fue por eso, es más como gracias a esto se formó el México que conocemos. Pues desde mi punto de vista, yo creo que todo lo que se vivió en esos años de la guerra de México contra Estados Unidos no fue nada más que ambición e injusticia por parte del gobierno estadounidense hacia México, pues ya que todos los tratos que se le proponía al gobierno mexicano eran injustos y no nos favorecían en lo absoluto. Y pues el gobierno estadounidense sabemos que quiso proponerle a México comprar Texas, pero pues no accedió, entonces por eso mismo fue que se comenzó la guerra entre estas dos naciones. Así que lo que podemos rescatar de toda la información dada en este día es lo siguiente. La guerra cambió por completo al país. No podemos decir con seguridad cómo serían los territorios si siguieran siendo parte de la nación. Sin embargo, al analizar los factores que conllevaron a su anexión al norte, seremos capaces de entender su importancia. Sin embargo, no hay que sentirse mal acerca de este acontecimiento. Las idas y las vueltas son parte de la historia y si no aprendemos de ellas no podremos mejorar y seguir adelante. Por último, quisiera agradecer a nuestros invitados, quienes son Daniel Hernández, Santiago Contreras y Daniela Vázquez. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado aquí. Y bueno, a continuación diré las fuentes de consulta que se dieron a cabo para la información de este podcast y son las siguientes. La guerra entre México y Estados Unidos 1846-1848, recuperado de el portal académico de la UNAM. La guerra entre México y Estados Unidos 1846-1848, este es otro, aclaro, y publicado por López en 2020 y Antonio López de Santana, publicado por la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Es un documento, no tiene fecha lamentablemente, pero es verídico. Y por último, la guerra entre México y Estados Unidos, 1846-1848, por Shimbao, no tiene fecha, y se recuperó del gobierno de Oaxaca. Todo lo que nos han contado ha sido realmente interesante y agradecemos una vez más su tiempo por haber estado aquí con nosotros en este podcast. Ha sido un gran placer haber platicado con todos ustedes. En cuanto a nuestra audiencia, espero que esta información les haya sido de su agrado y lo más importante, útil para incrementar su conocimiento acerca de la historia de México. De igual manera, se le invita a seguir escuchando nuestro podcast Saint Denis. Tenga un buen día. Hasta luego.